Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón, a este martes de antojos donde estaremos preparando papas gajo o papas en gajo o gajos de papa. Por estos tres nombres los podemos encontrar y quiero que lo preparen hoy conmigo. Lo primero que haremos será lavar con profundidad las papas. Si pueden y tienen un ayudante, aquí tienen a la mía, y las lavan bien para quitarle todas las impurezas con las que las compramos en el mercado. En una olla con agua hirviendo vamos a añadirle sal suficiente, que es donde vamos a ablandar nuestras papas durante 30 minutos. Ya nuestras papas están lavadas y las introducimos así completas, con cáscara y todo. Fuego alto. Y listo. Bueno, asegúrense de que el agua las cubra completamente. Ahora voy a preparar la mezcla en la que vamos a hacerle una especie de empanizado a nuestras papas gajo una vez que estén ya frías después de esa primera cocción. Para eso vamos a añadir media taza de harina de trigo y una serie de especias tipo hierbas finas y demás que le va a dar un toque muy rico. Estoy utilizando esta cucharadita de postre para tampoco excedernos en las cantidades. Acá le voy a añadir una cucharadita de tomillo, la pimienta negra sí al gusto, en dependencia de lo fuerte que esté la que tengan, pero es importante que tengan un puntico subidito de pimienta negra porque le da un toque muy rico. Vamos a añadirle también una cucharadita de esta de postres de ajo molido, aproximadamente una cucharadita, un poquito más. Todo esto depende de sus sazones, cuán fuertes sean o no. La paprika se la voy a añadir aquí como a ojo. Albahaca dulce en este caso. Orégano seco, deshidratado. Como pueden ver, si está muy gordo de ustedes pueden hacerle así y conseguir que las hierbas estén un poco más ligeras. Y por último, otro puntico de sal para que esto quede perfecto. Es importante que utilicen para esto, para mayor comodidad, un recipiente que tenga tapa, porque luego lo cubrimos. Hacemos así, integramos bien todo eso y a la hora de empanizar las papas será el mismo proceso. Listo. Al cabo de los 30 minutos voy a botarle el agua caliente a las papas y a detenerles la cocción con agua fría. Para eso utilizo este colador de pastas. Pueden también no detenerle la cocción y esperar a que se templen, pero bueno, esta es como la vía más rápida. Una vez que las papas ya están templadas, las vamos a picar de esta manera. En dos primeramente, luego a la mitad y esa mitad le hacemos otro corte. Han de quedar así, tipo una canoita. Y a mí me gusta hacerlo de papa en papa, o sea, cada papa da 8 papas gajo, entonces
Esas 8 son las que yo coloco en el recipiente. Bueno, en este caso vamos a colocar solo 4, porque la idea es no sobresaturar el recipiente de papas para que se puedan empanizar correctamente. La sacudimos así y vamos a obtener una papa así. En caso de que las papas sean muy grandes, como es el caso de las mías, podemos este segundo momento de corte hacerlo al revés. Y así conseguimos unas papas quizás con un tamaño más apropiado, pero sobre todo que rinda más la cantidad de papas que compremos. ¡Chan, chan! En un recipiente de cierta profundidad, a fuego alto, ponemos aceite suficiente para freír nuestras papas gajo. Lo dejamos calentar completamente. Cuando ya está bien caliente, empezamos a añadir las papas. De una en una para que no se nos peguen. Y sin excedernos en la cantidad tampoco, vamos a tenerlas acá hasta que se doren. Al cabo de unos 5 o 7 minutos tienen que irlas checando. Cuando estén así de doradas las podemos retirar. Escurrimos bien y retiramos un papel absorbente y continuamos friendo el resto. Por último, mientras aún están calientes, vamos a añadirles un poco más de sal, un poco de pimienta negra, lo importante de que estén calientes es que se adhiera este sazón extra a lo que estamos haciendo. Y algo verde, en este caso yo voy a ponerle un poco de albahaca dulce para que no sea tampoco algo que marque un sabor tan fuerte. Esta era la receta de entrante, aperitivo, botana para una cerveza con amigos que tanto estaban esperando. Yo sin más les dejo por acá los ingredientes y espero que la preparen en casa y que nos muestren resultados en redes sociales. Nos vemos en otro video. Chao.